Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos estudiando nuestro libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 24. Son los versículos que van desde el 9 hasta el final prácticamente, que nos habla en el versículo 23. Es interesante aquí como nosotros vamos encontrando el momento en que David habla con Saúl, ¿verdad? Se encuentran juntos. Saúl, que estaba persiguiendo a David, y aquí en este caso es David el que le perdona. Saúl es perdonado por David, la primera parte. Estaba en la cueva, sin embargo, Uyucarangüe ha llevado a perdonarse. Y sabemos bien todo la parte que está por detrás, como decimos nosotros, de esa persecución interminable de parte de Saúl hacia David. Desde el primer momento, entonces ya ven ni un momento. Bueno, y aquí entonces cuando el Señor pone en las manos de David la posibilidad también de ultimar, llamémosle de esta manera, a Saúl, sin embargo, David es capaz de entender, de mirar, de saber que no es eso lo que el Señor le está pidiendo. Lo importante es salvar la vida de las personas, procurar entonces la conversión de las personas. Aunque la veo tanta y nada David. David ha llevado a miren que todos los soldados en ese momento le dicen a David, na pepe pe Ñandeyara y sube Ñandeyara o muy de pobre. Eyucajan a ese padre, ultimajan a ese padre, estama de molestar y nada estamos vender a Wikipedia estamos vamos ya pues ahí Andrés. Sin embargo, David tiene un corazón misericordioso. Ese es otro elemento, otra de las características esenciales que nosotros vemos también en los libros históricos con respecto a la figura, pero casi en toda la Biblia. Vemos a un David siempre que entra en la misericordia, que entra en el amor. Es el buen pastor, es la figura que después se utiliza evidentemente en toda la Biblia. David como el centro entonces de esta misericordia, es el buen pastor. El Salmo 23 mismo, ¿verdad?, que nosotros conocemos, es un David que está siempre disponible a perdonar. Y este es uno de los casos maravillosos en que teniéndole ahí a mano, donde todos le están haciendo, Atecu, mi soldado, cuando ya estilo jalero, dale, David. Es la tentación interior para hacer justicia con las propias manos. Pero a ver, entonces, moía, o calcular, o echar, y no. Ve a sentir tuya ya, porque este es el ungido del Señor.
Y de cierta manera todos somos ungidos de Dios, ¿verdad? Entonces, lo que está queriéndonos enseñar el autor sagrado es la importancia de la vida, es la importancia de la persona. Y esto en todo caso nos lleva a una reflexión y decir, va, ereñandejina la pechite bebé, hoy coñandeje hoy pecha. Es para mirar las actitudes, oye surayá, oye formal hoy, y desde el primer momento en que el autor sagrado, el geógrafo, agarra una pluma y comienza a escribir, es porque tiene en su corazón, es porque tiene en la colectividad este deseo de transmitir los valores, los principios. Vaya pañante llamunga cuana, lleva la llana de comunidad. Vaya pañante, vaya olla cacuana, veía lleva. A Pepe Uma la responsabilidad ya es ahí señante. La responsabilidad en la educación de los hijos, la educación de la misma familia, la educación de la misma comunidad, la educación dentro de todo lo que significa la polis. Polis y dentro de allá educando, políticamente ya educando, gente lo de entonces ya pona, peta PUPA. Y esto es hermoso, ¿verdad? Y es aquí cuando nosotros estamos mirando la segunda partecita de este capítulo 24 en que Saúl es perdonado por David y viene después como una recriminación, pero esta recriminación es hasta una humillación primero de parte de David. David llegó, no quiere ni ofenderle al ungido del Señor. Llegó y presentar, él gritó, mi Señor, mi rey, o sea, no llega, porque va a ver que toda mujer, si va a ir de bandido, va a ir a ayuda, a ver, ya me coge, se pone manera, etcétera, etcétera. Se hace ella bañante, entonces ya calcula mía, ya ella para allá, imagina curia, lleva a esa persona que estaba ahí. Imagínense, ya hemos dicho tantas veces, cuál era la situación en que se encontraba en ese momento la situación que se encontraba ahí David, que era perseguido por Saúl. Volvemos enseguida nosotros con más Ñandillara Ñe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, iniciamos con la palabra del Señor. Estamos terminando hoy la tercera semana del tiempo de Cuaresma. Nos llama siempre a una verdadera conversión. Conversión que dice Inapeñan de Rapecuero y ya llegué al origen de donde venimos. Venimos de Dios, de los valores y principios de honestidad, de amor, de cariño, de respeto, de comunidad, de valores que hemos desde el comienzo aprendido. Entonces enseñan de Ñamborrea iba a llegar esta tapeyuya de Jaiseñandea lleva para que podamos vivir de acuerdo a los preceptos de un Dios que nos ama. Hoy tenemos la profecía de Oseas, estamos en el capítulo 6, del 1 al 6. Vengan, volvamos al Señor. Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Ha golpeado, pero vendará nuestras heridas. Después de 2 días nos hará revivir. Al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor. Su aparición es cierta como la aurora. Vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Si yo que fuera, me parece que esto es hasta casi imposible de explicar. Porque, primero luego nos dice, vengan, vuelvan. La gente, llevóle a la vuelta, llevóle a la vuelta. Volver hacia el origen, volver hacia la honestidad, volver hacia aquellos padrones esenciales, fundamentales que Dios nos ha regalado a través de nuestros padres, de la honestidad, del amor.
estamos cada vez caminando más hacia la corrupción. Y la corrupción es justamente como encontramos en el efecto y las consecuencias del QPI. Vea, no hay solución, veima. Porque o carupama es ese. A que no hay coño de la. Por eso volver a Dios significa, a pesar de nuestras situaciones de mal, el Señor vendará nuestras heridas. Solo la honestidad, el amor, el volver a Dios. Después de 2 días, dice, nos hará revivir. Es una forma de decir. Es la comunidad, dos. Después de 3 días, significa la resurrección. Pronto nos levantará el resurrexit. Mirar hacia adelante. Y así viviremos en su presencia. Consecuencia, entonces va a ser este mundo, ¿verdad? Que sea mucho más honesto. Anila yeyapola ibaía, anila mesawipe, anila ñanecoimero, anila yeipuru, el poder para enriquecernos ilícitamente. Eso, queridos hermanos, se llama pecado, porque pecado significa algo que yo sé muy bien que está mal, allá por llegar. Alandere y moano pea y ponano. Entonces te jodeña o pona es que eso está mal. Y entonces, queridos hermanos, lo único que hacemos es arruinar nuestra comunidad, arruinar nuestra familia, arruinar nuestro país. Entonces vamos a esforzarnos, así como nos dice hoy la palabra del Señor. Opamagina Joco, 3ª semana, oye, llaman a la cambio. Pero tiene que ser un cambio de actitud, es la actitud del hombre, la actitud de alguien que sigue a Dios. Vendrá entonces a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Necesitamos que el Señor riegue nuestra vida, que el Señor riegue nuestra propia existencia, que el Señor entonces con su gracia nos transforme verdaderamente. Abramos el corazón a Dios que nos salva. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Cada mañana sale la abeja de su casa, va en busca de su alimento, sin parar. La abeja vuela hasta encontrar. Sigue buscando su sustento. ¿Dónde estará? Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu
valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. En tu palabra está la miel, lo dulce que es estar a tus pies. Na, 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 no. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en flor en busca del néctar, sin saber en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. Está la miel, lo dulce que es estar a tus pies. Lo dulce que es estar a tus pies. No busques más, en Jesús está tu miel. Muchas gracias. Pero si ese aplauso queremos que suba, tiene que ser más fuerte. Que suba. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Qué lindo que es lo que nos presenta este libro, el 1 de Samuel, capítulo 24. Hoy subrayamos este versículo 20. Y aquí también encontramos una antropología muy fundada en la expresión de Saúl, porque Saúl comienza diciendo en el versículo 19, hoy sí que has demostrado, le dice a David, tu bondad para conmigo, porque el Señor me puso en tus manos y tú no me mataste. Tú no me mataste. De ese yucamo, pero sin embargo, continúa. Ahora, hay algo más lindo todavía, ¿verdad? Porque ahora viene su reflexión. Saúl, con la bondad, con la misericordia, con la posibilidad que le está ofreciendo y le está regalando aquí David. Entonces Saúl comienza a entrar en sí mismo. Por eso el libro bíblico, la Biblia, es un libro verdaderamente pedagógico, porque también te está enseñando cómo nosotros tenemos que ayudarnos como comunidad para cambiar. Daí la Uruguay vende, daí la argelería vende la ña, cambiata la ña de la pichapa, sino que tenemos que mirar y tenemos que entender y procurar, ¿verdad? La misericordia, la bondad. Yo sé que es muy difícil, porque una vez la gente va más allá. El 20 dice entonces, la reflexión antropológica, ¿verdad? Desde la filosofía. Cuando alguien encuentra a su enemigo, lo deja seguir su camino tranquilamente, o sea, antropológicamente o calculagina, dentro de nuestra filosofía, nuestra forma de ser, el aspecto cultural. Cuando alguien encuentra a su amigo, lo deja seguir su camino tranquilamente. Cuando alguien le encuentra a su enemigo. Y hay situaciones, sobre todo los
amarillistas, ¿verdad? Le decimos así a los periódicos, los medios de comunicación, que muchas veces te muestra mucha muerte, que esto y aquello, ¿verdad? Pero una vez justamente uno pasaba a estar en Boasa, a mí me impactó y me duele tanto, ¿verdad? Ver, a mí algo y de sociedad. O discutí con ellos, se besea, bebé, y mi bebé, que eso, aquello. O pila tipo, hola y coche, o ya rala y pistola. La verdad, otro, pues, llegó, continuó, se va, él era que, o pues, llegó, o o ya PPT, yo qué sé. Anda bien, tiro, 10 tiros, bueno. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, todo lo que esto nos está mostrando? Eso es, y nosotros miramos así, ¿verdad? Y son situaciones que pasan. Algunas veces nosotros idealizamos mucho, ¿verdad? Y decimos, hay mucha solidaridad, sí. No digo que no, ¿verdad? Pero nos falta, o faltañan de. Y entonces, y todo eso, ahí pues viene el eñamindu lleva. Ahí pues tiene que venir nuestra reflexión. Upepeña de ñañe, pues no ya calcula. Anila ya pues tante en el hecho. Porque el hecho, recordemos que todo lo que va sucediendo es que tiene antes que nada una causa. Y eso pues es lo que la filosofía te enseña, ¿verdad? Tenemos que entrar dentro de una filosofía aristotélica, Aristóteles, ¿verdad? Siempre causa sobre causa, hasta llegar a ver un poco hasta dónde llegamos, ¿verdad? Y en el fondo Aristóteles también se da cuenta que no llega a la última causa, sino que la última causa es el motor inmóvil, que él le llama. Pero con ambas, con la ñande ñamindu una, con con ella la ñande ñambojasata la ñande pueblo, ve. La de Yajairo y la escuela, si nosotros mismos entonces no nos preocupamos y no hacemos que nuestro pueblo se pueda formar, nuestra gente. Entonces lo que está diciendo aquí Saúl es insistir sobre uno de los aspectos esenciales y fundamentales entonces de la formación del corazón del hombre. Porque él está cuestionando y diciendo, cuando alguien encuentra a su enemigo, o sea, esta es la formación entonces que se estaba recibiendo. Cuando alguien encuentra a su enemigo y se hace la pregunta retórica, porque ahora quiere decir que te está enseñando otra cosa, de un cambio verdaderamente en tu vida. Dice, ¿lo deja seguir su camino tranquilamente? O sea, él entra en conciencia. Ahora él lo haya visto una cosa. Porque él la perseguía con la David, él ya yo casé, un boy desaparece, porque de ave de Shen Mara, entonces debe tener obstáculo, Ave, si es ya holandella, por de vale de David mató a 10.000, Saúl solamente a 1.000. Hijo mío, Jonatán, si ese hijo de Jesé continúa, ni tú ni tu reino estarán seguros. ¿Se dan cuenta? Esa es la elucubración. Espíalo pensar, espíalo preocuparse. Aveña de ñeco en la reelección, aveña de ñeco en mantener la ñan de grupito, aveña de ella pues de la ña manejar la ñan de soquete a veces. Y entonces utilizamos todos los poderes. Queridos amigos, esto sí que es una enseñanza demasiado profunda. Pero la sea con algo la ña mindo una ña mañana ya es sana, pero como comunidad siempre. Porque para que lleguemos a vivir en comunidad necesitamos todos imbuirnos también en esto, ¿verdad? Es la única manera de hacer un camino de Dios de acuerdo a los valores y principios que nos va presentando la Biblia. Volvemos enseguida con más ñandi yarañe, Antiguo Testamento. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso.
se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad.
alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. Bendición del cielo, eres tan hermosa. Mamá, te digo que te quiero, es un amor del bueno, puro y verdadero. Mamá, te canto lo que siento, sale desde adentro, el ritmo está fluyendo. Mamá, que había sido de mí sin ti. Por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño. Buscando una flor, un tesoro, y en tu corazón por ti le doy gracias a Dios. Por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño. Buscando una flor, un tesoro, y en tu corazón por ti le doy gracias a Dios. Mi dulce amor, mi dulce amor, mi dulce amor, mi dulce amor. Mamá, te entrego una rosa, bendición del cielo, eres tan hermosa. Mamá, te digo que te quiero, es un amor del bueno, puro y verdadero. Mamá, te canto lo que siento, sale desde adentro, el ritmo está fluyendo. Mamá, que había sido de mí sin ti. Por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño. Buscando una flor, un tesoro, hay en tu corazón, por ti le doy gracias a Dios. Por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño. Buscando una flor, un tesoro, hay en tu corazón, por ti le doy gracias a Dios. Mi dulce amor, mi dulce amor, mi dulce amor, mi dulce amor. Dos, tres, que fuera de mi vida en un mundo al revés. Si no tuviera al lado la mujer que me vio crecer, compañera fiel. Por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño. En busca de una flor, un tesoro, hay en tu corazón, por ti le doy gracias a Dios. Por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño. En busca de una flor, un tesoro, hay en tu corazón, por ti le doy gracias a Dios. Por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño. En busca de una flor, un tesoro, hay en tu corazón, por ti le doy gracias a Dios. Mi dulce amor, 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 mi dulce amor. Te hice una poesía. Pensé en el cielo y en la alegría que yo sentía cuando tomabas mis meditaciones. Yo le doy gracias a Dios por tu vida. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Hoy queremos centrarnos un poco en este versículo 21. Después de este diálogo, ¿se acuerdan?
David dice que termina de dirigir sus palabras a Saúl y aquí viene el discurso de Saúl. Ñandeña imagina en el discurso de Saúl. Este día Yasura ya imita el versículo 21. Ahora sé muy bien, le dice Saúl, que tú serás rey, y que la realeza sobre Israel se mantendrá firme en tus manos. Que la realeza se mantendrá firme en tus manos. Capítulo entonces aquí 24, versículo 21. Bueno, entonces queridos amigos, vamos a ver un poco cómo camina esto. Ahora yo sé muy bien. Oye, esa cosa, pues, vea en el curso anterior, el versículo 20, hemos hablado ya bastante porque él hacía su reflexión bien antropológica, decíamos. Cuando alguien encuentra a su enemigo, pregunta retórica, ¿no lo deja seguir su camino tranquilamente? ¿Lo deja? La respuesta va a ser, y no, ¿verdad? Antropológicamente, si nosotros miramos, sin una mirada de Dios, vean enemigo, vean contra él, apeñamos desaparecer, vean dica tú o pitagua, vean oñe eva ahí, vean oñe ella de contra. ¿Se acuerdan? Jeremías, ¿verdad? Qué lindo también, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo la Biblia se vuelve a leer dentro de la Biblia? La Biblia entonces nos hace entender cuál es el camino de las actitudes nuestras, del hombre. Y entonces Jeremías dice, tramemos su ruina. Este tipo nos molesta. Vamos a cortar la trama. Como me digo, esta es la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios fue la reflexión de la vida del hombre, ¿verdad? Hay muchos que no quieren escuchar. Esta cosa la escribía, sea la protestante, que era tu mozabi para ese teléfono. Bueno, y mal se imagina porque. Y pues si hoy se dice, porque yo le digo, ¿verdad? Que muchas veces buscamos, parece todo desde arriba. Dios, récele a Dios, pídale a Dios. Solo nos quedamos con esto. Y el aspecto, ¿verdad? Que es la diaconía, que es el servicio. Porque el encontrarnos con Dios, queridos amigos, sí o sí nos lleva a la comunidad, nos lleva al hermano. El anuncio, el querigma, es una partecita que está muy bien. Hay que ser querigmático. Sí, que Dios, papá, hay que presentar, entusiasmar. Ay, por nada. Segundo, una vez que vos entendiste el mensaje, ¿qué dice Pablo cuando ese querigma, ¿por qué me persigue? Señor, no te persigo a ti. Claro que sí. Entonces al final le dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Segundo elemento, catequesis, catejeo, resonancia, conocimiento. Hemos ingeniado un mes y cuá, más pande, hamba etape para ella pomana. Dice la catejeo, catequesis. Eguatá, hay que calcular, gente. Eguá puede calcular. Esa es catequesis. Eguá puede calcular. Reflexionar, conocer, saber, usar la cabecita, tu vida. Y después va a venir el tercer elemento, que es la liturgia. Cuando vos te liberás, cuando vos entendés y le das el sentido de tu vida, ahí viene el puarore. El puarore dice la liturgia. Liturgia quiere decir puarore. Entonces, ñande ya haya vetejama, ñande ya haya boga, guaya borosa buca y veñan de yara. Halel ya, halel, gloria a Yahvé, aleluya al Señor. El puarore dice la halel ya, hebreo ve. A Yahvé, el grito de la alegría. Esta es la liturgia. ¿Me entendés? Pues vean, ya entendieron, entonces ya se está la misa. Pero la añandero va súper, no, que eso no se puede, ay, que no se puede agarrar ni en la mano la comunión, ay, que. Pero se las atamos, veces, como la y bebé, y la se atamos, vean de liturgia. Entonces hay que entender la terminología, hay que saber lo que estamos haciendo. O si no, cuando hay va la ya, pues. Y después viene el cuarto, la diaconía. Dicatuya y la ya popete ya zapatea ya voy a España, voy a Zapucay, nambre hoy. Aveñase, allá ya puedo ir. Diácono es el que está al servicio. Deroga pero ya es sana. Peña de institución pero ya es sana. Va a la ya pues va a ese baño de ya poñe. Qué lindo que es. Y eso es lo que ahora, en este versículo, el Señor nos está enseñando y ayudando a reflexionar.
Vamos a volver enseguida, queridos amigos, con Bañas de Yarañé, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En 1413, debido a la encarnizada lucha por el poder, el caos reinaba en Roma. Las ratas campeaban a sus anchas, los lobos merodeaban por las calles y la gente moría de hambre o por causa de la peste. En medio de ese dantesco panorama, Francisca Busa, nacida en 1384, dama de la alta sociedad casada con Lorenzo Ponziani, quien pertenecía a una de las familias más ricas y poderosas de la ciudad, ella mendigaba en las plazas y recogía leña y alimentos para los más pobres. Preocupado su suegro porque ella le abrió el granero de su palacio para repartir las existencias de grano que guardaba para épocas peores, le prohibió esa práctica. Angustiada porque no podía hacer más por los hambrientos, Francisca recordó un día que en uno de los depósitos quedaba un pajar de trigo. Se fue a sacudirlo y logró rescatar unos pocos kilos del preciado grano que inmediatamente distribuyó entre varias familias que esperaban afuera. Avisado de la situación, su esposo Lorenzo fue a buscarla y al entrar al almacén no encontró a Francisca, pero sí 40 sacos de 50 kilos cada uno del mejor trigo dorado y maduro. Y lo mismo pasó con un tonel al que extrajo un poco de vino que quedaba en el fondo, y al instante el barril se llenó de un vino fino y exquisito. Para entonces, Santa Francisca ya era famosa en la ciudad eterna por los milagros realizados a su paso, por su prodigalidad con los desvalidos, a quienes curaba, lavaba y aplanchaba sus ropas. Y le sobraba tiempo para atender a su esposo y a sus hijos, dos de los cuales murieron a causa de la peste, de la que ella misma enfermó, pero fue curada milagrosamente. Su marido, que era un hombre muy piadoso, la apoyaba incondicionalmente y por eso Santa Francisca pudo con 9 compañeras fundar en 1433 una asociación de religiosas seculares aprobada por el Papa Eugenio IV, llamada Congregación de Oblatas de la Santísima Virgen María, y era, según su regla de oro, religiosas sin voto, sin clausura, pero de vida austera y dedicadas a un auténtico apostolado social. 3 años después, cuando murió Lorenzo, su esposo, Santa Francisca se presentó allá como postulante, pero sus compañeras la elevaron a la condición de fundadora superiora. Santa Francisca Romana, que ya era su nombre de religiosa, solo pudo estar 3 años en el monasterio Tor de Specchi, que era la sede de la comunidad, porque su último hijo enfermó y ella volvió al Palacio Ponziani a cuidarlo, pero contrajo al mismo tiempo una pleuresía que la fue minando. Sin embargo, eso no fue óbice para que ella pudiera seguir ayudando a todos, sostenida, eso sí, por su ángel de la guarda, al que podía ver y conversar con él de tú a tú desde su infancia, y que incluso le iluminaba las sórdidas callejuelas romanas frecuentadas por ella en extenuantes correrías nocturnas como parte de su apostolado. En la noche del 9 de marzo de 1440, mientras Santa Francisca rezaba el rosario, una suave luz bañó su pequeña estancia, su rostro resplandeciente se fue apagando y expiró dulcemente. Fue elevada a los altares en 1608 por el Papa Paulo V. Por eso hoy, día de su festividad, pongámonos bajo su protección y pongamos a todas las esposas, madres y viudas de las que ella es su santa patrona.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Toma mi mano, todo mi ser, camina a mi lado, guíame. En la cruz o el pesebre te encuentro a ti, y al verte a ti yo lo veo a él. María, dulce presencia en mi caminar, Madre querida, enséñame a confiar. Yendo a tu lado no temeré, tú velas por mí, me llevas a él. María, y cuando en este mundo se apague mi luz, llévame contigo junto a Jesús. A ti te lo pido, oh Madre de amor, espero y confío en tu corazón.
Descubre la magia de la música en una noche única con Marichel Sinfónico, acompañada por la Spirit and Sound Orchestra y la increíble participación de Marichel y Luis Alfredo Díaz, sábado 9 de marzo, 20 horas, en el Teatro Municipal Ignacio Apane. Sumérgete en un viaje musical que fusiona la elegancia de la Spirit and Sound Orchestra con el talento incomparable de Marichel y la emotividad de Luis Alfredo Díaz. Disfruta de un repertorio que abarca desde clásicos atemporales hasta composiciones contemporáneas, creando una experiencia sinfónica única. No te pierdas esta oportunidad de vivir una noche llena de emociones y melodías cautivadoras. Marichel Sinfónico. Sábado 9 de marzo, 20 horas, Teatro Municipal Ignacio Apane. No se lo pierda. Jesús está aquí. Queridos amigos, seguimos con Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este versículo 21 del capítulo 24 de Primera de Samuel. Ahora sé muy bien que tú serás rey y que la realeza sobre Israel se mantendrá firme en tus manos. Pende povea lleva oñe moejina, y esto es tan lindo, ¿verdad? Entonces lo que nosotros podemos
mirar también desde la actitud. Vamos a decir así, vamos a ser también positivos, no le vamos a juzgar aquí a Saúl como si fuese, no, coño, embarillo, lo que sea. Vamos a decir que tiene una buena intención, así como se nos presenta en este versículo 21, donde él reconoce, donde él le agradece, ¿verdad?, a David. Por ejemplo, Yucay le hubiese matado si él quería. Todos los soldados le estaban asusando y le decía, ahí Dios te puso en tus manos. Hoy sí que me has demostrado tu bondad, porque el Señor me puso en tus manos y tú no me mataste. Y se hace una pregunta tan interesante, o sea, para que a través de estas frases que el autor sagrado, el geógrafo, nos está presentando y nos está entregando, también nosotros podamos entender lo que significaba en ese momento la situación que pasaba David con respecto a Saúl. Era una situación bastante difícil y complicada. Cuando alguien encuentra a su enemigo, dice Saúl, lo deja seguir su camino tranquilamente. Una pregunta bien retórica. La respuesta será no, porque normalmente, y más todavía, en el pensamiento, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, tu enemigo. En el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. Bailan de ella por allí, de ese perseguir, de ese yucase. Ah, bueno, entonces, si hay. Lo perseguitan, cero yucata ahí. Entonces aquí es quién es más rápido y quién está en esa posibilidad. David ya lo tuvo todo. Sin embargo, a pesar de que Dios lo pone en sus manos, está demostrando otra actitud, el perdón, ¿verdad? Por eso también es interesante, ¿verdad? Jesús, hijo de David, el perdón, aún al enemigo, ¿se acuerdan? Aún al enemigo. Recen por sus enemigos, perdonen a sus enemigos. Amén, amén a sus enemigos. A la cuenta Jesús, lo que me estás pidiendo, ¿verdad? Imagínense. Bueno, por eso ya en el Nuevo Testamento encontramos, pero aquí está un poco la base de todo lo que se nos está ofreciendo a través del autor sagrado. Pero ahora, subrayando este 21, ahora sé muy bien que tú serás rey y que la realeza sobre Israel se mantendrá firme en tus manos. Como yo entiendo que tú has de reinar. Entiendo ahora entonces que es el Señor. Esto es bueno. Aún en las cosas positivas como aún en las cosas negativas, aún en nuestros fracasos, porque aquí es un fracaso total para Saúl. Pero sin embargo en ese fracaso uno va entendiendo y va descubriendo. Ese es el discernimiento, es el camino que uno va haciendo. Como yo entiendo que tú has de reinar. Saúl lo supo todo el tiempo, realmente que David iba a reinar todo el tiempo. Él está conociendo y por eso es que se preocupa, porque quiere la dinastía para su hijo, quiere que Jonatán continúe. Pero sin embargo, el Señor es el que tiene en sus manos la lapicera, ya es el Señor de lleva. El Señor es el que dirige nuestra historia. Y más aún, sabemos muy bien que una de las características esenciales y fundamentales de los libros históricos es que el Señor es quien dirige la historia. Queridos amigos, vamos concluyendo de esta manera nuestro curso bíblico del día de hoy. Nos volvemos a encontrar mañana y próximamente. Y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandi Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandi Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.